Novena entrada, 2 outs, la carrera del empate en tercera base. Y todo se definía en un solo picheo. Pero todo comenzaba con el mejor pitcher del planeta, Paul Skenes. El demonio de la lomita enfrentaba el juego más difícil de su carrera, el line-up más caro en la historia del deporte, el monstruo de República Dominicana. Y el Cy Young fue implacable. Retiró la primera entrada en orden, pero en la segunda venía una tanda llena de poder. Dominó a Vladimir, desapareció a Manny Machado. Y entonces llegó Junior Caminero, ante un gran picheo de Skenes. Lo de Caminero fue descomunal. La pelota en dirección hacia el jardín izquierdo, la máxima. A lo profundo. Y no. Díganle que no esa pelota. Un cuadrangular enorme que le daba la ventaja a Dominicana. Se hacía sentir el sabor latino y era el primer gran golpe para el gigante en la lomita, pero sería el único golpe que recibiría. Del otro lado de la lomita estaba Luis Severino, uno de los lanzadores más sólidos del país, aunque empezó el juego muy tambaleante. Aaron Judge abrió el ataque con un tablazo. Un picheo descontrolado golpeó a Kyle Schwarber y ya había 2 corredores en base. Ahora venía Gunnar Henderson, colocado en ese lugar porque es uno de los jugadores que mejor le batea a Severino. Había manejado bien el turno, pero dejó una recta en la zona, y Henderson la falló por muy poco. Era el primer aviso, y en el siguiente lanzamiento repitió la misma ubicación. Y aunque Severino logró salir de la entrada, la realidad es que se había salvado de no recibir carrera porque el picheo estaba en una mala ubicación. Y llegamos a la tercera entrada. Con Bobby Witt falló la ubicación y dejó la pelota para un tablazo que puso al primer corredor en base. Después llegó un gran ajuste de Bryce Harper, que terminó en doblete, y ya había 2 en posición de anotar. Severino estaba en un verdadero problema porque venía Judge al bat, pero hizo un gran trabajo en la selección de picheos y preparó perfectamente el turno para liquidarlo con el mejor lanzamiento que hizo en todo el juego. Pero el peligro seguía. Ahora era Schwarber, y los corredores seguían en posición de anotar. Ante un bateador zurdo, era muy peligroso lanzar rompientes, porque el ángulo del picheo le permite hacer contacto poderoso. Pero con 2 strikes, Severino, sin miedo a nada, lanzó una curva que se quedó colgada en el plato. Sentenciado por la vía del ponche. Y terminó la entrada. Severino estaba sacando outs, pero no estaba siendo dominante. Estaba fallando ubicaciones y ya se había salvado en 2 ocasiones. Ese era el momento ideal para sacarlo del juego. Había cumplido manteniendo el 0 durante 3 entradas y el bullpen dominicano tenía suficientes brazos para encargarse del resto. Pero lo dejaron enfrentar al bateador que mejor le batea en todo el lineup. Era un turno en el que Severino ya no debía estar en la lomita. Había un zurdo calentando en el bullpen, pero se quedó y todo terminó en desastre. En un turnazo, Henderson logró hacer contacto con todos los lanzamientos del repertorio de Severino y ante una recta en el centro del plato, ya no lo perdonó. Por 4 innings, por lo menos. Hacia territorio del jardín derecho, Gunnar Henderson. A lo profundo. Y no. Díganle que no esa pelota. El juego se empataba. La afición latina se quedaba en silencio. Y lo peor estaba por venir. Entró Gregory Soto, el mejor brazo zurdo del equipo, con la misión de dominar a los bateadores zurdos. Pero llegó Roman Anthony, y ante otra recta al centro del plato, la desapareció. En dirección hacia el jardín derecho, Roman Anthony. A lo profundo. Y no. Díganle que no esa pelota. Así de fácil, Estados Unidos tomaba la ventaja. Contra bateadores de este calibre no puedes dejar la pelota en esa zona. Con el equipo estadounidense arriba, era momento de que Dominicana reaccionara. En la tercera entrada, Tatis logró ponerse en circulación y Ketel Marte ajustó para conectar el imparable, pero apareció el capitán. Severino, la importancia de la jugada de selección. El Bebo va a tercera, el corredor. Sentenciado. Judge sacó el brazo con un tirazo impresionante que puso out a Tatis. Ahí falló Tatis en el corrido de bases. La bola estaba de frente y Judge tiene uno de los mejores brazos del béisbol. Está bien ponerle sazón al juego, pero antes hay que ponerle inteligencia. Mientras tanto, Skenes seguía dominando. En la cuarta, Guerrero Jr. abrió con doblete. Machado conectó sencillo y un pelotazo llenó las bases. Era la oportunidad perfecta para Dominicana, pero para su mala fortuna quedó al bat el más débil de la alineación y Austin Wells terminó dominado para acabar
dar la entrada. Ya iban 3 grandes ocasiones desperdiciadas, y eso solo hacía más grande a Esquenes en la lomita. En juegos de este nivel no cambia todo un solo lanzamiento. Lo cambian las oportunidades que no se aprovechan. Y faltaba la peor de todas. En la 6ª entrada, Esquenes ya estaba al límite. Había hecho demasiados lanzamientos y la ofensiva dominicana tenía que aprovecharlo. Tatis se envasó. Marte conectó otra línea y ya había 2 en circulación. En turno estaba Juan Soto. Y aquí apareció la decisión que cambió todo. El manager Mark DeRosa había recibido muchas críticas, pero tomó una decisión brillante. Sacar a Esquenes justo en su límite de picheos después de una apertura impresionante. Logró detener al lineup más poderoso de todos. Y venía Tyler Rogers, un pitcher submarino que fue incluido en el roster solo para esta ronda. Y lo trajeron por una razón muy específica. Juan Soto siempre ha sido dominado por ese tipo de picheo. Y en apenas 2 lanzamientos, Rogers consiguió un doble play. A ver, rápidamente, hay 1, 2. La oportunidad terminó, y prácticamente también el destino del juego. Se dice que batear es lo más difícil en todos los deportes, pero el jugador más caro en la historia presume que su contrato se debe a que su bat no tiene debilidades. Y en ese momento quedó claro que el talento por sí solo no resuelve las situaciones grandes. A partir de ahí, el juego se convirtió en un espectáculo desde la lomita. Los bullpens de ambos equipos son de lo mejor del mundo y dominaron a los mejores bateadores del planeta. Aunque David Bednar titubeó en la 7ª, Tatis y Marte volvieron a dejar corredores en base. Y entonces llegamos a la 9ª. El cerrador más intimidante estaba en la lomita. Caminero se vio completamente perdido ante los picheos y ni siquiera un intento sucio de envasarse funcionó. Pero Julio Rodríguez encendió el drama con una base por bolas y con un lanzamiento descontrolado avanzó hasta 3ª. La carrera del empate estaba a solo 90 pies y el destino encontraba a Geraldo Perdomo en la caja de bateo. Y entonces llegó el lanzamiento. Pero pausa. Ese mismo picheo había sido marcado como strike durante todo el juego. Incluso ayudó a Dominicana a retirar a varios bateadores. El umpire lo estaba marcando fuera de la zona, pero era consistente para ambos equipos. No era un error, era el béisbol de ese juego. Y entonces... A ver. Sentenciado. Termina el partido. Victoria. Estados Unidos supera a República Dominicana y va en camino a la final del Clásico Mundial de Béisbol. Estados Unidos logró algo que parecía imposible. Un juego lleno de polémica por un lanzamiento, pero un monstruo como República Dominicana no se reduce a un lanzamiento. Hubo 4 claras oportunidades de anotar y se desaprovecharon. Hubo errores en la lomita que costaron. Si se gana se goza, pero si se pierde es donde la clase tiene que sobresalir. El juego está sentenciado. Estados Unidos lo ganó y la realidad es que por fin mostraron el nivel de un campeón del mundo.